Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Impulsa tu Futuro. Hoy nos acompaña un barranquillero de nacimiento, cachaco por adopción y de espíritu caribeño. En estudio tenemos a Juan David, Country Manager para Colombia y Puerto Rico de Hewlett Packard. Juan David, bienvenido. Muchas gracias, Paula. Es un gusto estar acá y muy agradecido por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Quiero que nos cuentes un poco más de ti, quién eres, cómo ha sido toda tu vida, cómo llegaste a Bogotá. Entonces, por favor, preséntate. Muchas gracias. Bueno, mira, yo soy el menor de 3 hijos. Mi papá era paisa, mi mamá era barranquillera. Pues efectivamente en Barranquilla mi papá comenzó a hacer vida, conoció allá a mi mamá, barranquillera pura, y allá nacimos los 3 hijos. Yo, como dije, soy el menor. Y cuando yo tenía menos de 2 años de nacido, mi papá recibió una oferta de trabajo acá en Bogotá y nos trasladamos. Y desde entonces vivimos acá en La Nevera. En la maravillosa Bogotá. En la maravillosa Bogotá. A uno le preguntan en el colegio, bueno, mijo, ¿y qué va a estudiar en octavo y noveno? Y ya sabe qué va a estudiar y qué le gusta. O sea, ¿cómo reconociste tú esas habilidades en el colegio? O sea, no sé, esa ya lo tenías súper clarísimo desde siempre. ¿O en qué momento de tu vida dijiste, uy, soy bueno para esto, voy a estudiar tal cosa? Desde que yo era un niño estudiando acá en Bogotá, el mar me jalaba, me encantaba. Íbamos a Barranquilla a visitar a los parientes de mi mamá. Y esto hacía que yo aún más amara el mar y todo lo que tuviera que ver con el mar. Entonces, desde muy niño, yo estaba convencido de que yo deseaba estudiar biología marina, pero también al cabo de un tiempo comprendí que yo no quería estudiar biología marina en Bogotá. En ese momento tú puedes estudiar biología marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y yo no quería estudiar biología marina a 2.600 metros sobre el nivel del mar. La otra posibilidad para estudiar biología marina era hacer carrera de oficial en la Armada Nacional e ir a estudiar a la Escuela Almirante Padilla a Cartagena. Y ese era mi sueño desde que yo tenía 12, 13 años de edad. A los 16, cuando estaba acabando mi bachillerato, tuve un accidente en una moto. Sufrí un accidente en una moto y fue un accidente severo. Y entonces sucedió que no pude, Paula, entrar a la Armada porque no era apto para ello. Y pues fue una inmensa frustración, porque ese sueño y ese primer sueño de ser biólogo marino, estudiando en Cartagena, en la Escuela Almirante Padilla y hacer carrera como oficial de la Armada, se frustró. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento de frustración? Porque es como, tengo en mi mente esto, quiero esto, uy, pero las adversidades de la vida lo agarran a uno, le dan 3 vueltas y no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Qué haces? Pues en principio me sentí muy frustrado, por supuesto. Gracias a Dios estaba mi padre al lado. Y entonces mi papá me dijo, la vida sigue, la vida continúa. Y tienes solo 16 años de edad. Mi papá me dijo, y yo aprecio mucho eso, no quiero minimizar o menospreciar el momento que estás viviendo. Lo respeto que estés frustrado, que estés triste, pero debes moverte. Entonces debes escoger qué hacer. Y pues tienes muchas posibilidades por delante. Y entonces mi papá me dio un consejo. Él jamás, digamos, dispuso que eso fuera así y jamás lo planteó como una orden o como un mandato. Mi papá me dijo, tú disfrutas mucho leyendo. Me encantaba y me encanta leer. Bueno, me encanta. Y entonces mi papá me dijo, pues ya que te encanta tanto leer, pues hay una carrera en la que la lectura es parte fundamental de la carrera y es el derecho. Considera estudiar derecho, pero repito, es tu decisión, tú verás. Y entonces pues yo seguí su consejo y me presenté a varias universidades como candidato a cursar la carrera y entré a estudiar derecho a la Universidad del Rosario con estos 16 años cumplidos. Y fue algo muy lindo porque a pesar de la muy reciente frustración con el tema de biología marina, la Armada Nacional, etcétera, logré entrar a la universidad y rápidamente, muy rápidamente, al conocer personas nuevas que aparecieron en mi vida, comencé a disfrutar inmensamente de estas personas, amigos y amigas nuevos. Entonces, mi papá tenía razón, dijo, la vida continúa.
Y la vida entonces me dio la oportunidad de, conociendo nuevas personas en la universidad y haciendo nuevos amigos, comenzar a sonreír de nuevo. Y esto pasó rápidamente, mucho más rápidamente de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba que esta frustración, esta tristeza me iba a acompañar el resto de la vida. No fue así. Juan David, tú nos cuentas que tu papá reconoció en ti una pasión que de pronto tú no habías considerado iba a funcionar muy bien en el camino hacia tu vida profesional, y es la lectura. Usted es bueno para leer porque no estudia derecho. Entonces, yo quisiera saber cómo las y los jóvenes de pronto pueden reconocer esas habilidades, esas pasiones, y además si es necesario volver a esos aprendizajes básicos que a veces uno ve como, ay no, pues yo para qué voy a aprender a multiplicar, dividir, sumar, restar, que son aprendizajes básicos muy necesarios para la vida, como leer, tener una comprensión lectora, saber escribir. ¿Es necesario volver a eso que es básico y que a veces dejamos a los lados, pero que realmente puede llegar a tener un gran aporte en la vida personal y profesional? Creo que es indispensable, Paula. Es indispensable hacerlo. Leer enriquece, y leer enriquece tu vida. Y leer no de un tema, leer de todo lo que se te antoje y leer de 1000 cosas que te puedan llamar la atención. Cuando tú decides estudiar derecho, ya habiendo reconocido como esa pasión que de pronto tu papá vio en ti, tú dices, listo, me voy a asumir este reto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esos primeros días de universidad, entrar a la universidad, bueno, a estudiar derecho, ya no es biología marina. ¿Cómo te sientes y cómo asumes ese nuevo reto en tu vida? Sabes que pues tuve la oportunidad entonces de entrar a la universidad y comencé a estudiar en la Universidad del Rosario. Entonces, primero comencé a conocer gente nueva y gente maravillosa. Y segundo, comencé a comprender a través del estudio del derecho que hay una cantidad de disciplinas y una cantidad de áreas en donde puedes encontrar claramente un propósito y donde puedes encontrar un sueño, y un sueño nuevo, porque mi sueño de biólogo marino, etcétera, ya no era. Está bien, pero lo sobrepasé rápidamente, gracias a Dios, y me abrí, sobre todo, abrí mi cabeza y abrí mi mente y abrí mi espíritu a recibir algo nuevo y construir algo nuevo. Entonces, rápidamente, como en segundo año de Derecho, comenzó a apasionarme el derecho penal. Y entonces, nuevamente, construí ese sueño de, cuando terminara la carrera, ejercer el derecho penal. Y fue así, pues terminé mi carrera desarrollé mi carrera en la universidad y fue una época maravillosa de mi vida y me preparé para a los 21 años entonces comenzar o terminar y especializarme en derecho penal. ¿Qué pasó entonces cuando terminaste tu carrera? ¿Te especializaste en derecho penal? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, la vida da muchas vueltas y la vida siempre da vueltas. Entonces ese segundo sueño de practicar y ejercer el derecho penal también se vio frustrado. Porque en mi último año de carrera tuve la oportunidad, por cosas de la vida, de tener una relación muy directa con el ejercicio del derecho penal, siendo apenas un estudiante de último año de derecho. Y entonces lo que vi, lo que presencié y lo que experimenté me hizo tomar la decisión de no especializarme en derecho penal y no practicar el derecho penal. O sea, que yo puedo estar en ese momento en la carrera, ya terminando mi carrera, y tú dices, me apasioné, encontré un propósito, me encantó, pero ya iba terminando y de un momento a otro dije, o sea, no un momento a otro, las circunstancias me hicieron pensar, no quiero ejercerlo. Así fue. Muchas y muchos jóvenes también están en este momento. Uno ama su carrera y una cosa es lo que le gusta, lo que se piensa de cómo es la carrera cuando está estudiándola o antes de estudiarla, y otra cosa es la realidad, cuando tú vas a ejercer esa carrera. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, tuve la oportunidad de hacer una práctica en ese último año de Derecho en la Cárcel Nacional Modelo. Y habiendo presenciado y habiendo vivido cosas maravillosas en esta práctica que tuve, que fueron 2-3 semanas en la Cárcel Nacional Modelo, también tuve la oportunidad de darme cuenta de que es muy duro y que la vida en prisión, y está el derecho penal, por supuesto, íntimamente atado
al tema de una prisión o no, pues porque cuando tú eres un abogado penalista, por supuesto estás defendiendo a alguien o llevando la causa de alguien que está siendo enjuiciado, que está siendo encausado por la supuesta comisión de un delito, y por supuesto la probabilidad de que esa persona termine pagando una pena en una cárcel es muy alta. La experiencia fue realmente extraordinaria en el sentido que me impactó demasiado. Es muy dura la vida en una prisión, la vida en una cárcel. Y así como ves al ser humano en su máxima expresión de bondad y de virtudes, también ves lo contrario. Entonces, esto fue lo que me hizo tomar la decisión de no especializarme en derecho penal y no ejercer el derecho penal. Entonces me encontré con 21 años, Paula, acabando mi carrera y otra vez como con un futuro incierto y sin saber qué hacer. Regresa uno no, ¿y qué dijeron tus papás? Porque biólogo marino no se pudo, bueno, por las circunstancias de la vida, pero ahora terminas una carrera completa en derecho y es como, bueno, mijo, ¿y qué pasó con la inversión que hicimos en su estudio, en su preparación para que no ejerza, no sé, en un conflicto ahí también? ¿Qué hacer? ¿Sabes? Es una muy buena pregunta, porque perfectamente hubiera podido ocurrir eso en mi casa. Mi papá era un hombre bastante libre pensador. Entonces, cuando sucedió esto, y yo hablé con él y le dije, papá, me sucedió esto, como usted sabe, yo estaba haciendo una práctica en la Cárcel Nacional Modelo, y entonces he tomado esta decisión. Mi papá me dijo, nada de lo que has vivido te va a sobrar. Nada te va a sobrar. Pero, pues entiendo que tienes 21 años y pues necesitas tomar decisiones, ¿verdad? Mi papá era ingeniero textil y él tenía una empresa, tenía una fábrica, una hilandería. Entonces me dijo, mira, mientras decides qué vas a hacer con tu vida, ayúdame. Yo necesito ayuda en la fábrica, tú sabes, porque mi hermano mayor estaba afuera estudiando en otro lado, no sé qué. Y entonces me dijo, necesito ayuda, así que ve a la fábrica y ayúdame. Entonces yo me presenté allá. Y yo todas las vacaciones trabajaba en la fábrica de mi papá, pero realmente no tenía mucha idea de lo que se hacía, en fin. Entonces, esta vez ya con 21 años llegué a trabajar allá y mi papá me dijo, bueno, pues, ¿sabes? Aprende muy bien lo que hacemos acá y ayúdame a vender. Mientras miras qué haces. Pero pues, la ayuda que me puedes prestar es esa. Y entonces comencé a aprender muy bien lo que mi papá hacía en la fábrica, etcétera. Y 2 semanas después yo estaba tratando ya de vender el primer paquete de hilazas que fabricaba mi papá en la hilandería. De igual manera, la frustración de no poder ejercer el derecho penal o haber tomado la decisión de no ejercerlo se vio reemplazada por la alegría de que las ventas, el área de ventas, el área comercial, me permitió comenzar a conocer personas. Y me lo comencé a gozar, Paula. Y encontré claramente que el área comercial, el área de ventas, era lo mío. Y entonces yo era feliz vendiendo las hilazas que mi papá producía, después también tapetes que mi papá producía. Entonces yo era el vendedor de tapetes y el vendedor de hilazas. Y esa pena y esa tristeza de no ejercer el derecho y no ser abogado, etcétera, muy rápidamente se vio reemplazada por la inmensa alegría de poder relacionarme con gente, como dije, y de comenzar a sentir también esas mariposas en el estómago de logro al cerrar una venta, fruto de haber establecido una comunicación, un contacto y una relación con alguien. Porque yo comencé a comprender que en toda relación estamos hablando de personas, de seres humanos, de vidas. Y entonces cuando tú logras contactar, cuando logras conectar con alguien, en el área comercial, en cualquier circunstancia, en cualquier relación, te enriqueces, ojalá enriquezcas a la otra persona, por supuesto, y ese contacto y esa conexión que se genera produce frutos. Y en el caso de lo que yo comencé a hacer, que fue vender, pues el fruto, por supuesto, que se veía era ese, que se cerraba la venta, etc. Pero digamos que ese era el fin. Para mí, el medio era suficientemente satisfactorio y suficientemente enriquecedor para sentirme de nuevo muy feliz,
como cuando soñaba con ser biólogo marino, después cuando soñaba ser abogado penalista, y ahora yo era nuevamente muy feliz y muy rápidamente siendo vendedor. Y qué chévere porque tú le ves un disfrute y hay un gozo en eso que tú hablas y a veces uno dice, no, yo quería sí o sí ser actriz y no pude ser actriz o no pude ser biólogo y ya, pero tú transitaste y transformaste esos sueños y bonito porque a veces en la vida uno solo puede ser una cosa. Tú pudiste tener la alternativa de vivir muchas cosas y de encontrar ese propósito que estaba tan cercano y que de pronto no te habías dado cuenta, sino hasta que pasaste por ese momento fuerte en el que viste como, bueno, no fue aquí tampoco, pero encontraste otra gran oportunidad en las ventas. Así es. ¿Cómo fue? ¿Cuántos años duraste trabajando con tu papá? ¿Y cómo fue tu primera entrevista de trabajo en otro lugar? Porque una cosa es trabajar con los papás y otra cosa es presentarse uno en otra empresa totalmente diferente. Mira, acá está mi hoja de vida, ¿cómo llegaste ese día? O sea, ¿te acuerdas de tu primera entrevista de trabajo? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo trabajé con mi papá cerca de 3 años. Sí. Y me fui a buscar trabajo. Y entonces fue cuando tuve una primera entrevista. Mi hoja de vida, por razón, y esto es súper importante, Paula, ese networking, esas relaciones que tú haces en tu vida con tantas personas, son siempre, ese networking siempre es valioso. Tú no sabes en qué momento alguien que te conoció hace 5 años, en fin, te tiene a ti en mente para algo. Le causaste una buena impresión por algo. Y esa persona aparece nuevamente en tu vida y te extiende una mano. Y así fue conmigo. Yo le renuncié a mi papá sin tener trabajo y alguien que yo había conocido en la universidad, trabajaba en ese momento en el grupo Sarmiento Angulo, y me dijo, deme su hoja de vida y yo la presento en el Banco de Occidente. Entonces esta persona presentó mi hoja de vida en el Banco Occidente y pues en un banco la hoja de vida de alguien que había vendido hilazas y alfombras y que había estudiado Derecho pero nunca había ejercido, pues como que, ¿no? Pero se presentó. Esa persona tomó el riesgo. Y yo le agradezco eso, tomó el riesgo de presentar mi hoja de vida en el Banco Occidente y me llamaron a una primera entrevista, pero para el área comercial, que era lo que me encantaba. Pero yo no tenía ni idea de productos y servicios financieros. Ahí fue mi primera entrevista, entonces, como dices, con un extraño, no con mi papá, para quien su primer y único candidato era yo, no. Aquí había 10, 20 candidatos para un cargo en el Banco Occidente y esa fue mi primera entrevista con personas ajenas a mi familia. ¿Cómo te fue en esa entrevista? ¿Cómo te preparaste para esa entrevista? Sabes que yo he comprobado a lo largo de estos años de vida laboral que es fundamental la actitud. Las aptitudes se logran desarrollar cuando te esfuerzas. Y esto es importante. No hay éxito y no hay triunfo sin dedicación y sin sacrificio. Sí. Cuando a ti te dicen que vas a lograr triunfar y que vas a lograr sobresalir y que sin sacrificio y sin dedicación, te están mintiendo. Hay que incomodarse un poco para avanzar y para crecer. Sin duda. Entonces, ¿qué hice para esta primera entrevista? Leí todo lo que pude sobre el grupo Sarmiento Angulo y sobre el Banco Occidente, para informarme, porque yo, pues, no sé, escasamente tenía una cuenta de ahorros en un banco y punto. Entonces, primero, mostré interés por averiguar quién me iba a entrevistar. Sí. Entonces averigüé qué era el Banco Occidente, a qué grupo pertenecía, etcétera. Y lo que pude entender entonces, digamos que era mi básico para llegar a la entrevista. Y llegué con una actitud, creo que es natural, porque ya tú no puedes en realidad hacerlo de una manera impostada. Y llegué con una actitud de, estoy agradecido de estar acá, les agradezco por haberme dado el tiempo de esta entrevista y sobre todo, estoy abierto a aprender. Estoy abierto a aprender, porque la primera pregunta que me hicieron fue, ¿usted qué experiencia tiene en el sector financiero? No, pues yo tengo una cuenta de ahorros, dije. ¿Y en dónde? No es en el Banco Occidente, es en otro banco, es competencia de ustedes. O sea, mi primera pregunta fue esa. ¿Usted qué experiencia tiene en el sector? ¿Tiene alguna experiencia en el sector financiero? No, ninguna. Ok, la segunda pregunta fue, ¿y usted qué sabe de nosotros? ¿Por qué mostró interés en presentar su hoja de vida con nosotros? Si yo no hubiera tomado el tiempo de entender o por lo menos comprender y leer qué era el Banco Occidente, pues mi respuesta los hubiera decepcionado.
Entonces, como yo había leído, entonces dije, no, pues el Banco Occidente es esto, y el Grupo Sarmiento Angulo es esto, muy importante para el país, generan empleo, ¿no? Y así, esa fue la primera de 7 entrevistas y procesos y pruebas psicotécnicas y de todo tipo que pasé en el banco. Y finalmente, estas personas, de una manera absolutamente irresponsable, contrataron a un vendedor de alfombras y abogado penalista frustrado para trabajar en el área comercial del banco. Estuve en el Banco Occidente 2 años y después pasé al Banco Industrial Colombiano, que ahora es el Bancolombia, y después pasé a otro banco, al Citibank, y aquí llevo cerca de 20 años. Sí. En Hewlett Packard y en el área de la compañía de arriendo de leasing de Hewlett Packard. ¿Cómo estoy acá y cómo llegué acá, Paula? Trabajo y gusto por lo que hago. Después de 40 años de estar vendiendo, yo aún siento mariposas en el estómago cuando cierro un negocio. Me encanta el área comercial porque sé que ese negocio que cerré es fruto de eso, de una relación que construí y que estoy construyendo con alguien. Y eso es valiosísimo. ¿Y qué veo cuando hoy en día, y hace muchísimos años entrevisto a alguien para mi equipo de trabajo? Lo que yo primero veo cuando tengo a la persona enfrente o trato de discernir es su actitud. Creo que la actitud es todo en la vida. Y cuando yo me encuentro una persona y comprendo que si está su hoja de vida conmigo para una entrevista es porque pues tiene una educación formal, ¿verdad? Mínima, pero tiene actitud. Esta persona tiene un inmenso potencial porque lo demás puede aprenderlo. Ahora, en la entrevista es fundamental el tema de comprensión y el tema de que podamos establecer y entablar una conversación donde nos estemos entendiendo y donde haya una total comprensión de lo que estamos expresando mutuamente. Pero la actitud para mí es fundamental. Y así es como he contratado a mis equipos de trabajo a lo largo de toda la vida. Y 9,9 de 10 han funcionado a la perfección. Es importante prepararnos, pero también asumir cada reto en la vida y cada oportunidad con mucha actitud. Más que profesionales, buscar personas. Pausa rápida para hacer preguntas rápidas con respuestas cortas, Juan David. Si tuvieras que elegir, si tuvieras la posibilidad de tener un superpoder, ¿cuál sería ese superpoder y por qué? Que esta persona pudiera estar convencida y sepa que es especial, que es única y que es importante. Me encantaría tener ese superpoder. No por mí, sino porque todos somos valiosos, únicos e importantes. Todos tenemos mucho potencial. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Hay una película que a mí me marcó, Blade Runner. Esa película de ciencia ficción de hace muchos años, la 1, la 2, eso es un desarrollo, pero Blade Runner me encantó, porque en Blade Runner, y me impactó esta película de ciencia ficción y además me parece tan profunda, porque esa pregunta, en esa película se preguntan los personajes, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y qué seremos cuando eso termine? Y yo creo que esa es la pregunta más importante que tenemos que respondernos en la vida. ¿Quiénes somos y para qué estamos acá? Yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho, ¿no? A veces unos más que otros. O llega el punto en el que tenga uno que hacérsela. Juan David, ¿con qué canción te identificas? ¿Cuál es tu canción favorita y por qué te identificas con ella? Hay una hermosa canción cristiana que se llama Mi Padre me ama tanto. Esa canción me impacta, me llena, me hace sentir pleno y me hace sentir único, especial e importante. Gracias, Juan David, por compartir con nosotros esta entrevista. Antes de finalizar, yo quiero que le des un consejo a las y los jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo. Y este consejo va también, piénsate, digamos, cuando tenías 16 años y 21 años, como si te lo estuvieras dando a ti, ese joven que en ese momento pasó por esos momentos de frustración, momentos difíciles. Y las personas que nos están viendo en este momento, que tienen muchos sueños, muchos anhelos, y que están descubriéndose, conociéndose en este momento, ¿qué consejo les darías ahora que están a punto de tomar decisiones importantes para su vida en la educación,
en tomar esa responsabilidad de voy a buscar un empleo, ¿cómo lo hago? ¿Qué consejo le darías a esas y esos jóvenes que nos están escuchando y viendo en este momento? El consejo que les daría es que tengan presente que mañana el sol va a salir de nuevo. Es decir, todos atravesamos dificultades, todos atravesamos malos momentos, pero estos no duran para siempre. Y con la actitud, que es fruto de la gratitud, mañana, cuando comience el nuevo día, la perspectiva será otra. Y los problemas, repito, se sobrepasan. Entonces el consejo es, sean gratos. Uno se concentra, Paula, y creo que la infelicidad que sentimos los seres humanos en una inmensa medida obedece a que nuestra vida gira en torno a lo que no tenemos, en vez de girar en agradecimiento por lo que sí tenemos. Y esa frustración que genera el que nuestra vida gire en torno a lo que no tenemos hace que la actitud sea una actitud opaca, triste, ensombrecida, de molestia, de frustración. Agradezcamos por lo que tenemos. Tenemos muchas cosas que agradecer a diario. Y sé que no es fácil. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, uno trata de hacer a un lado abstracción de los problemas y decir, pero ¿qué tengo de bueno? Tengo un papá y una mamá. Tengo una novia. Tengo salud. Tengo estudio. Y agradezcamos por eso que tenemos. Tenemos una ciudad llena de oportunidades. Le puedes decir también a los jóvenes, ¿hay oportunidades aquí o no las hay? A veces uno dice, no hay, ¿cómo las puedo buscar? ¿Cómo me creo esas oportunidades también? Bueno, Paula, nosotros somos, y mi familia es una prueba clara de que Bogotá es un lugar maravilloso, lleno de oportunidades. Mi papá paisa, mi mamá barranquillera, nosotros barranquilleros de nacimiento. Bogotá hace 57 años nos acogió, no siendo de acá. Y con trabajo, con esfuerzo, mi papá creó, además, y mejoró sus oportunidades. Pero Bogotá nos acogió. ¿Y qué pienso yo hoy en día de Bogotá después de esta vida profesional que para mí ha sido siempre con base en Bogotá? Bogotá es todo, porque en Bogotá confluyen todas las culturas, todos los caracteres, una inmensa cantidad de multinacionales radicadas en Bogotá. En Bogotá hay acogimiento, comprensión del extraño, que ya no es extraño, porque Bogotá acoge a todos, y pues yo lo he vivido, tanto que, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, el 80% de las personas no son de Bogotá, y aquí viven, y viven muy felices. Entonces, oportunidades plenas en Bogotá, por supuesto que las hay. Aquí esto es un polo de desarrollo. Bogotá es el 50% del PIB del país. Es así de simple. Es una ciudad pujante, una ciudad que vibra. ¿Tiene dificultades? Por supuesto que sí. Y crecer duele. Sí. Pero Bogotá crece todos los días. Y estamos aquí para ayudarla a crecer, para trabajar por nuestra ciudad y por supuesto para contarles a las y los jóvenes de nuestra ciudad historias inspiradoras que logren de pronto acercarlos un poco más hacia esos proyectos que ustedes quieren tener en su vida y por supuesto que ojalá incluyan siempre la educación como eje fundamental para la realización de sus sueños. Gracias, Juan David, por acompañarnos, por contarnos tu historia. Por esa generosidad, esas palabras tan sabias que realmente lo llenan a uno de mucha gratitud, de mucha inspiración y lo invitan también a soñar. A ti muchísimas gracias, Paula, fue un placer. Y para los jóvenes que puedan llegar a ver esta reunión tuya y mía, ánimo, ánimo, las posibilidades son todas, hay que construir, hay que sacrificarse, y hay que tener dedicación. Pero los sueños están ahí y siempre habrá nuevos sueños para seguir.
Pues Juan David, muchísimas gracias por compartir tu historia y sobre todo por inspirar a las personas que están hoy detrás de esta pantalla. Si ustedes jóvenes de Bogotá creen que el empleo también puede cambiar sus vidas, estás lista o listo para dar el siguiente paso, te invito a ingresar al portal Yo Puedo Ser. Las oportunidades como las que tuvo Juan David también puedes tenerlas tú. Recuerda que el poder está en ti. Impulsa tu futuro. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.